propósito de esta serie que hace 8 días inició, estuvo ahí Gerson hablándonos o compartiéndonos de una historia donde Cristo le dijo a Pedro que iba a construir encima de él y lo llamó ¿cómo? Lo llamó roca. Y le dijo: mira, Pedro, ahora yo te llamo roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero no solamente le dijo eso, sino que le dijo que además de edificar su iglesia, ¿qué iba a pasar? Pero dijo que el poder de las tinieblas no iba a poder contra la iglesia. ¿Recuerdas eso? Entonces estuvimos hablando de esta primera historia y hoy yo quiero leer contigo, compartir contigo algo que pasó con Pedro más adelante, después de que Cristo le dijo eso, después de que permitió que Cristo ya pudiera empezar a edificar sobre él como piedra. Pero antes de leer esa historia, a propósito de esta historia y a propósito de la anterior, yo me puse a pensar en las piedras. Qué pensamiento tan divertido, ¿no? Como que estaba desocupada yo pensando acerca de las piedras. Pero, ¿sabes? Yo me puse a pensar y dije, yo no me puedo imaginar un mundo sin piedras. Las piedras hacen parte de los fundamentos de las montañas, de los ríos. ¿Tú te imaginas atravesarte un río sin tener dónde poner tus pies? ¿Quién ha atravesado un río ahí saltando entre piedras? ¿Tú te imaginas esas rocas tremendas que están junto a los mares donde no existieran? ¿Dónde golpearía el agua? Yo no me podría imaginar un mundo sin piedras. Y sabes, es que las piedras han estado desde el principio de la creación. Tú vas a la Biblia y encuentras cantidad de historias y momentos donde hubo piedras, donde hubo rocas, y no fueron cualquier momento, cualquier cosa pasó sobre esas rocas. Se dice además que las piedras han sido usadas milenariamente. Las piedras fueron usadas desde la edad por allá del Paleolítico para hacer herramientas. ¿Recuerdas que uno aprendió eso por allá en el colegio? Por allá hace rato, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que con piedras hicieron herramientas, ¿cierto? Que además se hacían de hueso, de otros materiales, pero que esas que se hacían de piedra eran las más tremendas, eran las más poderosas. Se han usado en la ingeniería y en la construcción por años, y dice que hay piedras tan tremendas que tienen existencia que hasta de 3000 años. Piedras que siguen conservándose desde la misma forma. No sé si has visto, por ejemplo, Machu Picchu, que fue construido a partir de piedras, una tan precisa junto a la otra para que eso no se pueda caer. Las pirámides mayas de México, alguien no sé si ha podido estar allá, tremenda, unas obras arquitectónicas a partir de piedras que han trascendido por generaciones, por años, y permanecen intactas. Vas a la palabra y ves que las piedras fueron usadas para hacer los sacrificios vivos a Dios. ¿Recuerdas eso? Se hacían altares a partir de piedras, y en esas piedras se hacían sacrificios a partir de los cuales podíamos acercarnos a Dios. O no sé si recuerdas también el pueblo de Israel, después de que cruzó el río Jordán, se le dijo que tomara 12 piedras y cada una de esas piedras representaba una de las tribus de Israel. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Y qué decir de David cuando se atrevió a ir al río y a sacar unas piedras lisas? ¿Qué logró hacer con esas piedras? Fue tremendo, con esas piedras derribó al gigante. Salomón cuenta la palabra que fue un delegado por Dios para construir un templo tremendo, y dice que fue construido a partir de piedras. Y no cualquier piedra, sino que había piedras de todo tipo, porque investigando un poco de las piedras pude ver que las piedras lisas tienen un nombre, las piedras conformitas tienen otro nombre. Dios ha hecho su creación perfecta, y sabes, cada tipo de piedra tiene una función. Tú aprendiste en el colegio conmigo, no sé si recuerdas, que las piedras son seres inertes, que no tenían vida, ¿cierto? O tú has conocido alguna piedra viva, o que se mueva, o que se reproduzca, que muera.
No, las piedras son tremendas, tremendas. Se habla de las piedras preciosas, otro tipo de piedras. Increíble, imagínate una piedra que pueda evolucionar hasta volverse en una piedra preciosa. Y no en una, hay diferentes tipos de piedras preciosas y es tremendo. Bueno, yo creo que tendría aquí que traer a una persona experta para hablar a partir de la creación de las piedras. Pero ¿sabes en qué más me puse a pensar alrededor de las piedras? Que usamos mucho la palabra piedra para muchas cosas. Yo aquí hice un recuento de alguna de ellas. Yo sé que solamente las digo yo, pero voy a ver si alguno también la conoce. Por ejemplo, cuando, no sé si tú has dicho, esto está como una piedra. ¿Les ha pasado? Esto está como una piedra. Le dan un pan por allá de 2 semanas y que está literal como una piedra. O me pasa a mí todas las noches que yo caigo como una piedra. ¿A quién le pasa también que cae como una piedra todas las noches? ¿No? Por algo será el dicho, por algo será. O no sé si han escuchado, no, es que ese Iván es como una piedra en el zapato. No, ese Iván es como una piedra en el zapato. No, pues yo sé que ustedes todos tienen sus piedras en el zapato, ¿cierto? Háganse así en el zapato. Mire a ver si tiene una piedra. O es que esa Carolina me cae como una piedra. Me cae como una piedra esa Carolina y es que el que le cae a uno como una piedra no es cualquiera, ¿cierto? Si le cae como una piedra es porque es como el más, es el top. O tira la piedra y esconde la mano. ¿Ese Simón? Ahí donde lo ven. Tira la piedra y esconde la mano. ¿Quién ha dicho eso? ¿O quién más bien tira la piedra con Simón y esconde la mano? O no, es que esa Laura se le salta la piedra y pilas. Porque, ojo, no es lo mismo decir se le salta la piedra, se le salta el bloque, ¿no? Al que se le salta la piedra es porque está superior que los del bloque, como que la piedra no el bloque se le salta y se le rompe, pero la piedra no. Y pensando alrededor de la piedra pensaba porque es que el término o el concepto, la palabra piedra es algo tremendo. Tal vez muchos de esos dichos o de esos refranes fueron pensados en que la piedra o una piedra como elemento es prácticamente algo muy difícil de destruir. No puedo decir que indestructible porque tú has visto que piedras, grandes rocas pueden romperse, destruirse, pero una piedra es una piedra. Pero estas piedras, miren estas piedras tan lindas que me traje hoy, parecen como unas papitas saladas, ¿no? Me encantan las papas saladas, eso es una cuña por ahí. Pero quiero leer contigo una historia tremenda donde el mismo Pedro que leímos hace 8 días, que dijo que Cristo empezó a edificar sobre él, empezó a pasar algo tremendo con él que nos alcanza hasta hoy. Y yo quiero que busques conmigo ahí en tu Biblia, Primera de Pedro 2. Abre tu Biblia o enciéndela. Enciende tu Biblia muy bien en Primera de Pedro 2, vas a buscarlo. Si no tienes tu Biblia, recuerda que siempre en las pantallas vas a poder seguir la historia. Primera de Pedro 2 y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, dice, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado.
piedras vivas. Y yo quiero que tú me acompañes a contestar 5 preguntas a partir de esa historia para que juntos podamos entenderlas. No sé si has oído las 5 Ws que contestan qué, dónde, cómo, cuándo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? Son otras. Y vamos juntos a contestarlo. ¿Qué está pasando en esta historia? Esta carta la escribe Pedro, como te dije, el mismo que hablamos hace 8 días. Y dice en el versículo 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, ahora yo me acerco a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Y qué sucede? Dice, versículo 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Así que, ¿qué es lo primero que pasa? Que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Cristo, automáticamente Él te convirtió a ti en una piedra. Dile al que está a tu lado, usted es como una piedra. No me cae como una piedra, pero es una piedra. Y es una piedra viva. ¿Quiénes fuimos convertidos en piedras? Si estamos entendiendo la historia. Los que nos acercamos a Jesús. ¿Sabes? Dentro o fuera de una iglesia. Hace mucho o hace poco, todos los que nos acercamos a Jesús fuimos convertidos en una piedra. Y ¿sabes? Cuando nos acercamos a Él, nos convertimos en una piedra porque dice Pedro que Él es la piedra principal viva sobre la cual nosotros vamos a ser edificados. Sobre la cual tú y yo, convertidos como una piedra, vamos a empezar a ser construidos y edificados por Él. Pero dice que ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dice la historia? ¿Cuándo fuimos convertidos en piedras? Cuando nos acercamos a Cristo, pero como te decía, inclusive antes de estar en una iglesia. Inclusive, no sé, hace mucho tiempo, no sé cuál sea tu historia, cuando sentiste una necesidad de Jesús, cuando te acercaste a Él, cuando dijiste, debe haber un Dios, debe haber algo más, yo quiero ir a Jesús, sabes, desde ese mismo momento Él te empezó a ver como una piedra viva. Amén. ¿Sabes? Pero hay algo tremendo que sucede ahí en el versículo 6 y yo quiero que lo leas conmigo. Dice, como dicen las escrituras, y lo cita Pedro entre comillas, ¿sabes? Porque esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Lo puedes encontrar en Isaías. Dice, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra. ¿Quién es esa piedra principal? Jesús. Cristo. Dice que la puso en Jerusalén, que es el mismo Sión, el lugar donde fue establecido para que su iglesia empezara a ser creada. Y dice que, y todo el que confíe en Él, ¿qué dice? Jamás será avergonzado. Otra versión dice que todo el que crea en Él jamás será sacudido. Y esa es la primera promesa que yo quiero compartir contigo. Cuando tú y yo somos convertidos en piedras, es porque nos hemos acercado a Él. Y si tú y yo nos hemos acercado a Él, sabes, jamás seremos avergonzados. Cada vez que tú le dices a otro, cada vez que tú te atreves en una situación a decir, en este momento no sé cómo hacerla, pero yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Yo lo voy a hacer a la manera de la palabra de Dios, como lo escuché el domingo en la iglesia, como lo escuché el domingo en Euforia. ¿Sabes qué va a pasar con tu vida? Cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Jesús, jamás vas a ser sacudido. ¿Sabes? Ya no vas a vivir una vida de vergüenza, una vida de esconderse, una vida de incertidumbre. Porque cuando decidimos confiar y creer en Él por encima de todo, quiero decirte, número 1, jamás vas a ser sacudido. Jamás vas a poder ser tumbado. Así como una piedra podrá ser removida, pero no vas a ser caída. Amén. ¿Y en dónde? ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde tú y yo somos transformados como piedras vivas? ¿Qué crees tú? En la iglesia, en la casa de Dios, en el templo vivo. Dice Pedro describe a la iglesia como un templo vivo y espiritual en el cual Cristo es la piedra principal. Pero mira que lo describe a Cristo como la piedra principal viva. ¿Sabes por qué? Porque debemos recordar que nuestro Cristo, nuestra piedra principal resucitó. ¿Lo recuerdas?
Jesús es nuestra piedra principal viva porque Él vive, ¿sabes? Y sobre los cuales cada persona que decide creer en Él, tú y yo que decimos ser creyentes de Él, tú que hoy te acercas a Jesús, tú que hoy vienes a una iglesia, tú que hoy traes una necesidad, Él desea hacerte una piedra viva sobre la cual Él desea que empezamos a construir sobre Él. Amén. Mira que si tú ves otras metáforas que se usan en la Biblia de la iglesia, aquí dice que somos piedras. Pablo también nos habla que somos un cuerpo. ¿Recuerdas que dice que somos un cuerpo? Y vamos a ver por qué somos un cuerpo. Y yo quiero contestar hoy 2 preguntas con esto. Porque tal vez tú dices, ok, me acerco a Cristo, Él es la piedra principal, me convierte a mí en piedra, pero ¿para qué? Pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué? ¿Para qué será que fuimos convertidos en piedras vivas? Y la primera respuesta que yo encuentro ahí, y le dice Pedro en el versículo 4, dice es que somos piedras vivas para su templo espiritual. En primer lugar, tú eres una piedra viva para edificar la casa espiritual de Dios. ¿Sabes? Cuando un constructor usa piedras para construir algo, ¿tú crees que una sola piedra por sí sola puede convertirse en una pared de esa construcción? ¿O tú crees que una piedra sola, por más grande que sea, puede constituirse como el techo completo de una construcción? ¿Cuántos votan que sí? ¿Cuántos votan que no? Mucho menos una sola piedra va a poder ser el todo de una construcción. ¿Sabes por qué? Porque una piedra por sí sola no tiene vida. Es un ser inerte, tal vez no siente, no crece, no se reproduce, no muere. Pero ¿sabes? Cuando una piedra se junta a una otra piedra, ¿tú sabes qué sucede? Produce una chispa, produce fuego. La ves muerta. Pero si tú juntas una piedra junto a otra piedra, va a ocurrir algo tremendo. Y eso es lo primero que yo quiero que tú veas, que por qué o para qué somos piedras. Si somos piedras para construir o edificar el templo espiritual, edificar una casa espiritual, ¿sabes? Es porque debemos juntarnos junto a otras piedras. Es porque necesitamos de otras piedras. Quiero decirte esto, ¿sabes? Al igual que Pablo ejemplificó la iglesia como un cuerpo. Dijo que la cabeza, ¿quién era? Cristo. Y los miembros del cuerpo somos tú y yo, de la iglesia. Lo mismo sucede con las piedras. Pero ¿sabes? Últimamente, no sé si tú lo has notado conmigo, cada vez nuestra sociedad se ha vuelto más individualista. Cada vez yo escucho más gente que cree que la puede lograr sola, que quiere empezar a emprender solo. No quieren socios, no quieren aliarse, no quieren llamar a otras personas. Cada vez más yo escucho gente que cree que su propósito, ¿recuerdas que hace 8 días hablamos del propósito? Que el propósito lo puedes cumplir, encontrar o hacer solo. Pues déjame decirte que solos no podemos. Déjame decirte que nosotros como piedras vivas solitas no servimos para nada. No podríamos edificar la casa espiritual de Dios solos. Necesitamos unirnos a otras piedras. Necesitamos juntarnos con otras piedras sobre nuestra piedra principal, que es Cristo. Amén. ¿Sabes? Debes recordar que cuando Dios te llama a cumplir una tarea, cuando Dios te llamó a ti a hacer algo, ¿sabes? No solo te llamó a ti para poderlo cumplir, llamó a otras personas para que se pueda llevar a cabo eso. Tú y yo necesitamos de otras personas. ¿Sabes? Hablando del templo espiritual de la iglesia, una pareja de pastores no pueden hacer la iglesia solas. Necesitamos de más piedras. Lo hacemos juntos. Por eso hablamos que queremos construir juntos la iglesia que soñamos. Y por eso yo quiero motivarte que si tú eres una piedra viva para edificar el templo espiritual de Dios, ¿sabes? Busca otras personas. Únete a otras personas, porque cuando te unes a otros, eres más fuerte, eres más alto, eres más robusto. Va a ser más difícil que te tumben, vas a ser más resistente.
¿sabes? Y por eso al edificar el templo espiritual, la casa espiritual de Dios, yo quiero invitarte a que tú busques a otras personas, a que tú te unas a otras personas y a que le creas a Dios que juntos podemos edificar algo más grande que al hacerlo solos. Amén. Y hay algo tremendo que sucede cuando tú te dispones a ser esa piedra viva que edificas en la casa de Dios. Y me recuerda de nuevo la historia cuando Salomón mandó a muchas personas a traer piedras de diferentes lugares y las recogió de muchos sitios para poder construir el templo. Y dice que llamaron a constructores específicos para poder pulir, tallar esas piedras. ¿Sabes para qué? Para que una encajara con otra y pudiera verse una pared, pudiera verse una estructura, pudiera verse una forma, ¿sabes? Y eso sucede con tu vida y mi vida cuando nos disponemos a ser usados para construir un templo. Pero no cualquier templo, sino para ser usados para construir el templo de Dios. ¿Sabes? En el camino somos pulidos. En el camino tras vez Dios va a tener que usar sobre tu vida una sierra fuerte y vas a enfrentar momentos difíciles. En el camino tal vez Dios va a tener que usar contigo lija y te va a tener que quitar de este lado. Tal vez te va a tener que volver más chiquito. No sé qué va a hacer Dios contigo, pero sabes, lo va a hacer y lo va a hacer, sabes, a través de las otras personas. Lo hace en comunidad. Por eso lo hace en la casa espiritual para que juntos podamos encajar con otros. Y juntos podamos lograr el propósito que tiene Dios con que seamos las piedras que edifiquemos su templo. Pero mira que el versículo 5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales acabamos de contestar. Dios edifica su templo espiritual. Pero número 2, además son sacerdotes santos. Dice, por la mediación de Jesucristo, por lo que hizo Jesús, ahora ustedes, ahora nosotros, no lo hace alguien por nosotros, ahora tú, ahora yo, somos los que ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que ¿para qué somos piedras vivas? Esto es lo segundo, para ser edificados como sacerdocio santo. Y tú tal vez te preguntas, porque ahí luego dice Pablo que somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios que le agraden a Dios. Y tú tal vez te puedes preguntar como yo, ¿qué sacrificio puedo hacer yo? ¿Qué puede llamarse sacrificio que yo pueda ofrecerle a Dios y que le agrade? ¿Qué puedo venir siendo parte de la edificación de una casa espiritual cada semana a traer a esta casa a sacrificar para Dios? Te pregunto, ¿qué has traído tú hoy a sacrificarle a Dios? ¿Qué le trajiste hoy a Dios para ser sacrificado? Pero no solo para eso, sino para que sea agradable a Él. ¿Tú qué crees que puedes traerle cada vez a la casa de Dios a sacrificar? Y que sabes que Él le va a agradar que tú quites de tu vida, que tú por fin decidas en tu vida, que tú por fin cortes en tu vida, que tú por fin lo sigas, que tú por fin le creas, que tú por fin confíes en Él, que tú por fin des testimonio a otros de Él, que tú por fin sirvas en otros lugares como Él quiere que tú le sirvas. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que tú te ofrezcas a ti mismo como sacrificio espiritual viviente. En el Antiguo Testamento había un solo sacerdote que por ti y por mí se acercaba. Si tú querías perdón de pecados, si tú te querías acercar a Dios, ¿sabes? No lo podías hacer personalmente. Había un sacerdote que lo hacía por ti y ofrecía un sacrificio de animales que era detallado ahí en la Biblia, para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Pero sabes, dice ahí Pedro que por la mediación de Jesucristo ahora eres tú el que puedes presentar sacrificios. Ahora eres tú el que directamente Dios te ve como su sacerdote santo. Tú eres apto para hacer sacrificios para Dios, ¿sabes? No es más que abandones tus propios deseos, abandones eso que te empecina todos los días y lo sigas. No es más que pongas todas tus fuerzas y tus recursos a su disposición. Eso es un gran sacrificio vivo, en que confíes en que Él te va a guiar, ¿sabes? Y todo esto que acabo de decir son cosas agradables a Dios. Así que cada vez que tú vengas a la casa de Dios, ahora te vas a preguntar,
¿qué voy a llevar yo hoy a Dios? ¿Cuál va a ser mi sacrificio? Pero siempre pregúntate, que sea agradable para Dios. ¿Qué voy a llevarle a Dios que le va a gustar? Que yo por fin decida, que yo por fin haga, que yo por fin mueva. ¿Sabes? Y en el versículo 8, yo quiero que leas conmigo el versículo 8. Vamos a leer desde el 7, dice: así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, dice, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ahí Pedro también citó algo que vuelve y juega, ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Si tú quieres tomar nota, lo encuentras en el Salmo 118, 22. ¿Sabes? La piedra que los constructores rechazaron, la piedra que tú y yo muchas veces hemos rechazado, es Cristo. Pero ¿sabes qué dice la palabra que sucede cuando tú y yo lo rechazamos? Dice el versículo 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo puede ser Cristo una piedra de tropiezo? ¿Tú crees que Cristo puede ser una piedra de tropiezo para alguien? Pues déjame decirte que sí. Quienes lo rechazan, quienes pasan por su lado, Él simplemente, como nuestra roca, se va a convertir como un tropiezo para alguien que va a caer por haberlo rechazado, por no haber creído, por no haberse sostenido, por no haber aceptado lo que le habían dicho de Él. Pero ¿sabes lo más importante que yo hoy pretendo con esto? Que suceda en tu corazón, como dice desde el principio, desde el versículo 4, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo. Esto es lo más importante y lo primero que tú y yo debemos pretender, que nos acerquemos a Él, nuestra piedra viva. Y por eso me quiero devolver. Dice ahí, la piedra desechada por los hombres, pero dice que la piedra digna y preciada para Dios, la piedra aceptada por Dios. ¿Sabes? En la medida que tú y yo más nos acercamos a Él, más nos podremos acercar a los otros, más nos va a ser fácil poder convivir con los otros. Pedro, que es el que está contando la historia después de que Cristo le dijo que iba a edificar sobre él como roca. ¿Sabes? Pedro fue una piedra muy tosca, fue un Pedro nonón, fue terrible, le dio lidias a Jesús, fue una piedra muy mal trabajada en la vida. Era fea esa piedra de Pedro. Pero sabes, cuando vino a Cristo, cuando por fin se decidió por Cristo, empezó a ser una piedra tallada, pulida y preciosa. Dios, Jesús, lo convirtió en una piedra, pero fue cuando se acercó a Él que Él lo empezó a embellecer, que Él lo empezó a volver útil, que Él lo empezó a volver poderoso, que Él lo empezó a volver indestructible, que Él lo empezó a convertir como una piedra viva, ¿sabes? Y Pedro, por esta decisión, ayudó a que se construyera la casa espiritual de Dios, ¿sabes? Hasta hoy, en la que tú y yo estamos parados, por la decisión de un hombre que se acercó a Cristo. Y yo por eso quiero motivarte, porque ¿para qué? ¿Para qué? Acércate a Cristo, ¿sabes? Y si tú dices, me he acercado a Cristo, y acabamos de leer, dice que fuimos ya convertidos en una piedra viva. Yo quiero hoy preguntarte y que tú te preguntes a ti mismo, ¿qué tipo de piedra crees tú que estás haciendo hoy en la casa de Dios? ¿Una piedra de tropiezo? ¿Una piedra en el zapato para otros? ¿Una piedra en el camino, como dice la canción? ¿Qué tipo de piedra somos en la casa del Señor? ¿Qué tipo de piedra? Por supuesto, lo último que nosotros quisiéramos ver es que tú vas a ser o eres una piedra de tropiezo, que eres una piedra en el zapato. Pero lo que sí confiamos y creemos es que tú vas a ser una piedra viva, una piedra, no cualquiera, una piedra preciosa para ayudar a construir la edificación de la casa espiritual que es esta iglesia que soñamos. Amén.
Pero sabes, hace 8 días, y te preguntaba al principio si habías recibido la noticia, les contamos de algo tremendo que va a suceder. Mira, en Euforia han pasado cosas hermosas. ¿Sabes cómo? Con la llegada de muchas piedras. A mí me encanta mi iglesia, ¿sabes por qué? Porque Dios o Jesús ha recogido piedras de muchos caminos y las ha traído aquí. Y yo los veo a todos ustedes, y muchas veces que estamos reunidos con personas de Euforia, yo miro y yo digo: Dios, gracias, porque me trajiste piedras tremendas. Ustedes son piedras increíbles, son piedras preciosas, ¿sabes? Porque juntos hemos logrado hacer lo que hoy es Euforia. Y les decía que recordamos la noticia que se viene para la iglesia, pero ¿sabes? No puede ser una gran noticia simplemente que nos vamos a mover a un lugar más grande, que por fin me voy a sentar cómodo, que por fin voy a poder salir y entrar con alguien al mismo tiempo. ¿Sabes? Eso no creo que sea lo más trascendental de la noticia. ¿Sabes? Si nos vamos para un lugar más grande, si Dios está haciendo que nos incomodemos, que empecemos a hacer mini chispitas unos con otros, es porque Él quiere hacer un fuego tremendo con todos. Que si nos vamos a un lugar más grande es para que vamos a ser piedras vivas y poderosas. Y mira que quiero cerrar con lo que dice Pedro ahí en ese mismo capítulo, versículo 9 y 10, porque es el propósito por el cual está pasando lo que está pasando en Euforia. Es el propósito por el cual yo vine hoy a decirte que tú eres una piedra viva. Que tal vez no hagas parte de algún área de Euforia o estás haciendo algo activo. Sabes, tú eres una piedra viva y que sirves e importas mucho para Euforia. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Acompáñame y léelo conmigo. Dice: pero ustedes, Euforia, no son así. ¿Cómo no somos? No somos los que tropezamos, no somos los que rechazamos a Jesús, no somos los que nos corremos para que Cristo edifique en otro lado. Dice: ustedes, Euforia, no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. ¿Cuántos Dios los ha llamado a salir de la oscuridad? Llegaron a este lugar y a entrar en su luz maravillosa. Y dice el versículo 10: antes no tenían identidad como pueblo. ¿Cuántos llegaron buscando una iglesia y andaban perdidos sin identidad? Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Ahora me entiendes mejor por qué la noticia más grande no simplemente va a ser movernos a un lugar más espacioso. Ahora me entiendes por qué tú puedes ser una piedra viva, así no hagas algo tan trascendental en Euforia. Tú eres una piedra viva y tú vas a ser una piedra viva. Y vamos juntos a construir y a edificar la iglesia que creemos, la iglesia que le estamos pidiendo a Dios, la iglesia que estamos soñando. ¿Sabes? Pero para hacer que suceda lo que dice aquí, porque estamos llamados, dice aquí, a mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Qué ha hecho Dios tremendo contigo? Yo sé que me reúno, me siento con cada uno y tienen mínimo 5 cosas para contarme. Estás llamado a mostrar la bondad de Dios a otros. Dice que estamos llamados a sacar de la oscuridad a otros. Tú eres capaz de jalarte otras piedras contigo y traerlas de la oscuridad a su luz maravillosa, dice la palabra. Y dice atraer personas que estaban sin identidad, pero que ahora van a recibir misericordia. Y va a ser misericordia de Dios. Amén. Así que yo hoy quiero motivarte a que tú creas junto con nosotros, a que no podemos lograr edificar la iglesia que soñamos solos, sino que necesitamos ser piedras vivas que nos unamos unos a los otros, que le permitamos a Dios edificar sobre nosotros. Y para cerrar yo quiero leerte, dice Efesios 2:20.
Así que ahora ustedes son gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Di conmigo, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Así que yo hoy quiero decirte, tú eres una piedra y no eres una piedra muerta, eres una piedra viva. Y Dios quiere hacer cosas tremendas contigo, estés sirviendo o no en Euforia, hagas o no hagas algo en Euforia. Yo quiero llamarte a que tú seas parte activa de esta iglesia, si has decidido ser parte. O si tú hoy vienes por primera vez, tú que te acercas a Cristo, hoy Él quiere hacerte una piedra viva.